Shalom, este es un estudio acerca del libro de los Hechos. Y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice la escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y aquí en la ilustración podemos ver que estamos justo en los escalones que nos llevan a la puerta que se llama La Hermosa. Vamos a tratar de subir en esta aplicación del templo para ilustrar la narrativa de la escritura. Subiendo los escalones, aquí podemos ver que nos vamos a ir acercando a la puerta que se llama la Hermosa. Esta puerta está ubicada en el lado sur del complejo del santuario. Como podemos ver, al subir estos escalones, es justamente donde estaba el cojo de nacimiento. Él estaba en estos escalones, lo ponían ahí a pedir limosna. Y ahí es donde se acercan Pedro y Juan a la hora de la oración, la hora nona. Y cuando ellos vieron a este hombre que estaba cojo de nacimiento, dice el verso 4, y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que yo tengo te doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, levántate y camina. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y luego fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando al Eterno. Esto tuvo lugar en esta ubicación, justo aquí, en el lado sur del templo, con vista a la ciudad de David. Inmediatamente que este hombre fue sanado, vinieron por esta puerta que se llama La Hermosa. Y al venir por esta puerta, esta es la entrada que le llamamos las entradas Hulda. De Hulda Gates puede uno entrar hacia el santuario por el lado sur. Vemos que hay un pasillo en el cual había unos domos sumamente decorados que construyeron tiempos del rey Herodes. Y por este pasillo, por este túnel, viene Pedro y Juan juntamente con el varón que estaba cojo de nacimiento, cruzan por la puerta y vienen por una entrada en la cual puede uno ascender hacia el santuario. Inmediatamente cruzan por esta puerta, vienen a este atrio, que es el atrio de los gentiles. Cuando ellos llegan aquí, dice la escritura en el verso 9 del capítulo 3, y todo el pueblo le vio andar y alabar al Eterno, y conocían que era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Llegaron aquí a la entrada del santuario, en el atrio de los gentiles, y aquí era un lugar de reunión tradicional en ese tiempo. Verso 11 dice: y teniendo Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Pues estaban en estos pórticos, pórtico de Salomón, este es un pórtico que también construyó el rey Herodes, pero es un lugar de reunión donde toda la gente venía a reunirse y concurrían ahí para estar haciendo oración, un lugar de reunión tradicional para el pueblo de Israel de ese tiempo. Y estaban todos aquí en este pórtico donde se reunía la gente. Voy a tratar de entrar aquí en la aplicación para ilustrar acerca de esta lectura del libro de los Hechos, capítulo 3. Pero aquí es esta área donde entran y están ellos discutiendo acerca de este milagro que aconteció con este varón que había sido cojo de nacimiento. Y verso 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dice: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Yeshua, al cual ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Mas ustedes al santo y al justo negaron y pidieron que se les diera un homicida.
y mataron al autor de la vida, al cual Elohim ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que ustedes ven y conocen, ha confirmado su nombre. Y la fe que por él les ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Entonces, la sanidad de este varón tuvo lugar precisamente en la entrada que se llama La Hermosa, y después estuvieron en ese lugar donde se reúne toda la comunidad tradicionalmente a hacer oración, a hacer reunión, a estar estudiando. Es lo que está tomando lugar en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y está Pedro tratando de hacerle entender a la gente que todos estos acontecimientos que toman lugar en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, el capítulo 2, donde toma lugar la festividad de Shavuot y es derramado el Ruach HaKodesh, todo esto toma lugar en el santuario. Hasta el capítulo 7 están tomando lugar eventos en el templo, en la santa ciudad de Jerusalén. En todo el capítulo 3 está dando testimonio Pedro de los acontecimientos que están tomando lugar por causa de la fe en el nombre de Yeshua HaMashiach. El capítulo 4 nos comienza diciendo: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los Kohanim y el magistrado del santuario y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. La cárcel estaba ubicada en esta otra ubicación. Voy a tratar de acercarme. Hay otro lugar donde se llama el Beit Osrot, la casa del tesoro. También era la armería y el lugar donde tomaban lugar todos los acontecimientos que tienen que ver con asuntos de justicia. Están al final de este pasillo, Beit Osrot. Ahí fueron llevados los discípulos para ser puestos en la cárcel del santuario hasta que se viera qué se iba a hacer con ellos. Y verso 4 dice: mas muchos de los que ya habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, los ancianos, los escribas, y Anás, el principal, el Cohen Gadol, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los Kohanim. Y haciéndolos presentar en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre han hecho ustedes todo esto? Estos acontecimientos que están tomando lugar aquí están precisamente ahora en una cámara que se llama la Cámara de la Piedra Labrada. Vamos a ir a esta cámara que es precisamente donde se reúne el Sanedrín. Ahora están en esta cámara, se llama la Cámara de la Piedra Tallada. Voy a ir un poco más hacia la parte superior para poder ilustrar un poco en dónde están ellos, pero este es el lugar del Sanedrín. El lugar donde concurría el Sanedrín se le llama la Cámara de la Piedra Tallada. Voy a dar vuelta para ilustrar en qué cámara estamos. Estamos en la cámara donde se reúne el Sanedrín. Y aquí precisamente están teniendo el juicio de los discípulos, donde les están inquiriendo que por qué están, en qué potestad o en qué nombre están haciendo todo esto. Y el verso 8, entonces Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, les dice: príncipes del pueblo y ancianos Sekenim me Israel, ancianos de Israel, puesto que hoy somos demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste hubiese sido sanado. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y el Eterno le resucitó de entre los muertos, y por él está este hombre en su presencia sano. Este es la piedra reprobada de todos los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra,
mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio y ellos comenzaron a hablar entre ellos. Aquí podemos ver que después de haberles hecho las preguntas, les dicen que salgan del atrio para poder ellos disertar entre ellos qué es lo que van a hacer. Voy a tratar de salir por esta puerta. Salieron ellos, lo sacaron fuera del atrio, donde está el lugar de juicio. Y aquí ya están en la parte exterior, esperando el decreto de los líderes de ese tiempo, que eran líderes impostores, no eran líderes que el Eterno había puesto, sino ellos habían comprado el liderazgo en ese tiempo. Y son puestos fuera para ellos comenzar a hablar qué es lo que van a hacer. Dice, y viendo la constancia de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra, mas les mandaron que saliesen fuera del concilio y conferían entre ellos qué es lo que iban a estar haciendo. Y dijeron, ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Y todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí en adelante a ningún hombre en este nombre. Y llamándolos les intimaron, nuevamente les volvieron a hablar y ellos volvieron a entrar otra vez por esta puerta, volvieron a entrar al lugar del Sanedrín y se pusieron ahí donde estaban todos los líderes. Volvieron a estar ahí y les instaron que no hablaran a nadie y les intimaron, dice el verso 18, que no enseñasen en el nombre de Yeshua. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzguen si es justo delante del Eterno obedecer a ustedes antes que al Eterno, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban al Eterno de lo que había sido hecho. Porque el hombre en que había sido hecho el milagro de sanidad era de más de 40 años. Y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los Kohanim y los Sekenim les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz al Eterno y dijeron, Adón, tú eres el Elohim que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué han bramado las gentes? ¿Por qué los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno en contra del Señor y en contra de su Mesías. Toda la narrativa del capítulo 2 está tomando lugar aquí y podemos ver cómo es en el santuario precisamente donde toman lugar todos estos eventos que son sumamente importantes, y a través de esta aplicación del templo podemos nosotros continuar la narrativa del libro de los Hechos y podemos de esta manera ir siguiendo la narrativa y la importancia de poder ilustrar el texto y darnos una idea cómo sucedieron las cosas en ese tiempo. El capítulo 5 habla de Ananías, que vendió una propiedad junto con su mujer y no trajeron la parte como deberían delante de los discípulos por el voto que ellos habían hecho delante del Eterno. Habían hecho un éder, pero no lo estaban cumpliendo. Y voy a leer un poco más adelante. Dice, ponían a los enfermos y lienzos, camas, para que viniendo Pedro, al menos su sombra los sanase. Capítulo 5, verso 15. Y verso 16, aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, levantándose el príncipe de los Kohanim y todos los que estaban con él, que es de la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano de los shiliachim, de los enviados, y los pusieron en la cárcel pública. Aquí ya están poniéndolos en la cárcel pública y el ángel del Eterno viene y les abre la puerta de la cárcel y los saca. Verso 20, y les dice,
vayan al templo, hablen al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que hubiesen hecho esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, aquí ya vemos que ellos están enseñando en el santuario. Vamos a ir ahora a otra cámara donde posiblemente estaban enseñando. Este es el atrio de las mujeres. Aquí está la puerta de Nicanor y podemos ver las diferentes cámaras que hay en las cuatro esquinas. Esta plaza medía 135 por 135 cúbitos cuadrados. Y aquí podemos ver las puertas de Nicanor que están en el frente. Y esta es un área también general de reunión. Está justamente enfrente del pórtico. Voy a tratar de salir para ilustrar cómo sale de esta área para poder estar en el área donde estábamos hace unos momentos. Pero al salir aquí podemos ver que el área de reunión general, pórtico, está aquí afuera. Los discípulos estaban enseñando en el templo. Entre tanto, viniendo el príncipe de los Cojanín y los que ellos eran con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Mas como llegaron los ministros, ya no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie encontramos adentro. Y cuando oyeron estas palabras, el Cohen y el magistrado del templo y los príncipes de los Cohanim dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio la noticia: he aquí, los varones a los que ustedes echaron en la cárcel están en el templo y enseñan en el templo. Y entonces fue el magistrado con los ministros y los trajeron sin violencia, porque temían al pueblo ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los Cohanim les preguntó, diciendo: ¿no les denunciamos estrechamente que no enseñasen en este nombre? He aquí que han llenado a Jerusalén de toda su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Podemos ver que nuevamente ellos fueron llevados al santuario, y donde ellos estaban enseñando de estar aquí en el atrio de las mujeres, fueron llevados por una de las puertas exteriores que están en este lugar, y de ahí ellos pudieron salir. Pero voy a tratar de ingresar por esta área, por las puertas de Nicanor, para ilustrar el área donde se reunían. Aquí vamos a cruzar las puertas de Nicanor. Tenemos otro pasaje interior, el cual vamos a cruzar también. Cruzando este pasaje ya estamos en el atrio de Israel. Del lado izquierdo, hacia la ciudad de Jerusalén, hacia el oeste, vamos a caminar y nuevamente vamos a entrar al santuario. Cruzando el santuario, nuevamente estamos en el atrio de la piedra tallada. Aquí está el lavacro, donde tradicionalmente tenían que lavarse los pies y las manos los Kohanim. Pero en esta cámara que está de este lado, nos lleva otra vez a la cámara de la piedra tallada. Aquí es donde los volvieron a traer nuevamente delante de los líderes, y ahí les están diciendo: no les denunciamos estrechamente que no enseñasen en este nombre, y aquí que han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los Shliachim dijeron: es necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres. El Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua, al cual ustedes mataron colgándole en un madero, y a este el Eterno lo ha ensalzado con su diestra como príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Ruach HaKodesh, el cual ha dado el Eterno a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Y levantándose Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los discípulos. Nuevamente los sacaron por esa cámara y les dijo: varones israelitas. Gamaliel se está dirigiendo ahora a los que quedaron dentro en el concilio. Varones israelitas, miren por ustedes acerca de estos hombres en lo que habían de hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien o
al que se le agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Y después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo detrás de él, y pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Y ahora les digo, dejen estos hombres, déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas es del Eterno, no la pueden deshacer, no sea que tal vez sean hallados resistiendo al Eterno. Y convinieron con él, y llamando a los shliachim, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Yeshua, y los soltaron. Y todos estos acontecimientos toman lugar en esta área. Y el libro de los Hechos más adelante también nos habla acerca de Rab Shaul en el capítulo 20, cuando viene al santuario, viene con los discípulos a Jerusalén y es acusado de que había introducido a algunos que no eran judíos dentro del santuario. Y los discípulos, cuando lo ven y escuchan de las acusaciones que se están haciendo en contra de Pedro, en el capítulo de los Hechos, capítulo 20, 21, perdón, los discípulos vienen con Pablo. Voy a comenzar a leer. Dice el verso 18 del capítulo 21. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros, con Jacob, y todos los sequenim, los ancianos, se juntaron, a los cuales, como les hubo saludado, contó por medio de lo que Elohim había hecho entre los de las naciones por su ministerio. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron al Eterno y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de Yehudim hay que han creído en el Mesías y todos son celosos de la Torá. Aquí estamos viendo lo que le están diciendo a Rab Shaul, que han creído y son celosos de la Torá. Mas fueron informados acerca de ti que enseñas que se aparten de Moshe y todos los judíos que están entre los gentiles, diciendo que no han de circuncidar a los hijos ni andar según la halakha. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen votos sobre sí. Tomando a estos contigo, purifícate con ellos, gasta con ellos para que rasuren sus cabezas y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también caminas guardando la Torá. Ellos le están diciendo que se rasure su cabeza para que un judío observante de los mandamientos cumpla con todo esto. Tiene que hacer el ritual correspondiente. Voy a tratar de salir de esta área, que es el área donde están la cámara de la piedra tallada, donde se reunía el Sanedrín. Estamos saliendo. Ahora venimos al pasillo que se conoce como el Ezrat Israel. Voy a cruzar el pasillo para poder acercarme a las puertas de Nicanor nuevamente y salir por ellas. Salimos nuevamente hacia el lado este del santuario, como con vista al Monte de los Olivos. Llegamos al atrio de las mujeres nuevamente. Podemos ver que aquí hay 4 esquinas en esta plaza, en este atrio. En estas 4 esquinas podemos ver que en esta esquina, por ejemplo, que está aquí, tenemos una cámara y le llamamos la cámara de los leprosos. Aquí tenían que purificarse los leprosos. Tenían que cumplir con los votos que tenían que hacer correspondientes. Y hay diferentes cámaras. Pablo tuvo que venir a esta área, primeramente que todo, y poder rasurarse todo el cuerpo. Rasurarse el cuerpo, limpiar, se quemaba el cabello en un fuego, etcétera, etcétera. Y luego que hubiera hecho todo eso, tenía que traer sus ofrendas que hacen los que tienen voto nazareo. Dice, verso 25, sin embargo, en cuanto a los de las naciones que han creído, nosotros les hemos escrito que hemos acordado que no guarden nada de todo esto, solamente que se abstengan de lo que es sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Y cuando estaban por acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Y dijeron: varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña en contra del pueblo y de la Torá y en contra del templo, y además de esto ha metido a gente de las naciones en el santuario y ha contaminado este lugar. Porque antes lo habían visto con él en la ciudad a Trófimo, Efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el santuario. O sea, Pablo se le estaba acusando de que él había metido en esta área gente que no era del pueblo de Israel. En este atrio solamente pueden entrar israelitas y mujeres, pero a él se le está acusando que había metido gente que no era israelita por esta puerta. Voy a salir la parte exterior y vamos a ver cómo aquí en la parte exterior, ese muro que vemos aquí se llama el Soreg. De este muro hacia donde estamos de pie ahorita, no pueden entrar. Los de las naciones solamente pueden estar en el atrio de los gentiles o el atrio de las naciones, que es del otro lado del muro. Y los hombres que habían visto con Pablo, ellos no habían cruzado adentro de este muro, mas sin embargo, los que estaban alborotando acusaban a Pablo que él había introducido a los hombres dentro de este muro y que los había metido hacia adentro del santuario, dentro del área santificada, en este caso, que es el atrio de las mujeres. Se acusaba a Pablo que él había traído aquí, porque lo habían visto con Trófimo, Efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se alborotó. Se juntó todo el pueblo y tomando a Pablo lo hicieron salir fuera del templo y luego las puertas fueron cerradas y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Podemos ver que sacaron a toda la gente del templo, sacaron a toda la gente del lugar porque se hizo un grande alboroto y no era de menos, aunque ellos erróneamente estaban acusando a Pablo, mas sin embargo estaban levantándole un falso, porque ellos creían que Pablo había metido a esos varones dentro del santuario. Entonces, es muy importante conocer los niveles de santidad, los lugares donde uno puede entrar, y todo esto es de suma importancia porque nos ilustra, nos ayuda a entender qué área del santuario es área común para que nosotros podamos caminar dentro de esa área y qué área está prohibida en la cual nosotros no podemos caminar dentro del santuario. Hasta hoy en día no hay ningún judío observante que entre en el santuario con zapatos. Se debe entrar descalzo porque es un área sumamente santa y dentro de estos, dentro del Soré, que son estos muros, ahora estamos fuera en el atrio de los gentiles y los de las naciones no pueden entrar pasado este muro. Y Pablo, todas estas puertas fueron cerradas. Pablo fue sacado fuera del santuario, cerraron todas las puertas del santuario y tuvieron que calmar todo el alboroto que estaba sucediendo porque podría ser una catástrofe nacional el que, si fuera cierto que Pablo introdujo gente en el templo que no debería haber pisado el área que es santificada, podría ocurrir una catástrofe nacional en contra del pueblo de Israel, pero solamente era un falso que le estaban levantando a Pablo. Y voy a acercarme aquí a esta es otra de las áreas donde entraba el pueblo tradicionalmente. Está con vista hacia la santa ciudad de Jerusalén y es uno de las escaleras enormes que había para entrar en la esquina sur-oeste del santuario. Y aquí estoy saliendo por ese atrio. Me estoy acercando a las escaleras y aquí voy a bajar los escalones. Aquí es de vista hacia la santa ciudad de Jerusalén. Todas las puertas del santuario fueron cerradas y aquí está la entrada por el lado de la esquina sur-oeste. Aquí vemos la grandeza del templo. Esto es lo que hoy en día conocemos como el muro de los lamentos en aquel tiempo, o parte de lo que ahorita es
lo que hoy en día es parte de este muro occidental, conocido como el Muro de los Lamentos, en aquel tiempo hubiese lucido de esta manera, con el arco de Robinson, el arco de Wilson, etcétera, y mirando por el pórtico de Herodes, y hacia el sur está la ciudad de David, hacia este lado. Bueno, espero que esta breve enseñanza acerca de la importancia de esta aplicación y de poder aprender de la Escritura sea de ayuda para ustedes como lo ha sido para mí. Que tengan un bendecido día. Shalom.